el mensaje de hoy se llama ¡tatán! Sufrir por obedecer. Ay, pastora, eso suena feo. Eso suena negativo, sufrir. Pero ¿y dónde está? ¿Dónde está el pastor? ¿Por qué no está? No, ya les expliqué. Pero, ¿y qué pasó con tú puedes? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué pasó con lo positivo? Sí, pero también vamos a hablar hoy qué es lo que dice la palabra. Y vamos a ir a Primera de Pedro 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Si tiene su Biblia, la busca. Si tiene su teléfono, la Biblia en su teléfono, lo busca. Y yo comencé con una versión, la Reina Valera actualizada, pero después cambié a la Palabra de Dios para Todos. Y siempre nos gusta usar la Reina Valera del 60, pero a mí me gusta que la gente entienda. Y a veces con vosotros sabéis y todas esas cosas, pues a veces se hace un poquito difícil que la gente entienda, ¿verdad? Así que la Palabra de Dios para Todos, me gusta esa versión porque es, como dicen por ahí, en arroz y habichuelas, o en arroz y frijoles, o en arroz y tamales, o como ustedes le digan, como sea el país, ¿verdad? Y vamos a la palabra del Señor, y dice en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con la misma actitud. Otra palabra para padecer es sufrir. Y cuando habla en la carne es que sufrió en su carne. Pero entonces nosotros supone que suframos. Vamos allá mismo a esto. Vamos a ver qué es el tipo de sufrimiento que nosotros estamos hablando en la carne. Y dice, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Déjame leerlo de nuevo. El que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. Porque ¿cuáles son las obras de la carne? Pecado. Pero el fruto del Espíritu es paz, gozo, benignidad. Y seguimos aquí, dice, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Vamos a desmenuzar esto, ¿verdad? Vamos a desmenuzarlo, porque a mí me gusta predicar y leer la palabra, porque yo creo que la palabra habla por sí sola. Y nos habla cada uno de acuerdo a lo que necesitamos. Porque la Biblia dice que la palabra es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y yo me pregunto en esta hora, si una espada lo corta, ¿le duele? Si una espada lo corta, ¿usted sufre? Sí. Pues estamos hablando de que vamos a matar las obras de la carne en nosotros. Y el sufrimiento que estamos hablando es la disciplina que Dios exige de nosotros como creyentes cuando tenemos que andar en el Espíritu y no en la carne. No estamos hablando de que Dios te mande un cáncer, porque Dios no es bipolar. Dios no puede decir que por las llagas de Cristo estás sano y también te manda un cáncer. Mi Dios no es bipolar. Eric y yo vamos a... Junito, apúntalo. Tienes que hacernos una t-shirt que dice, mi Dios no es bipolar. Estamos hablando del sufrimiento que procede de la disciplina que Dios exige de parte nuestra. Estamos hablando de eso. Y uno de los versos favoritos del pastor y míos está, no lo tengo, pero lo quiero simplemente mencionar. Está en Hebreos 12:11, que dice, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero produce fruto apacible de justicia a los cuales en ella han sido ejercitados. Dígame, ¿a quién aquí le gusta hacer ejercicio? Bueno, yo sé que a Olga le gusta. El tiempo que yo estuve tratando de someter mi carne, iba al gimnasio y siempre veía a Olga ahí fiel a las 9 de la mañana y ella lo disfrutaba. Yo en realidad no. Pero por regla general, yo no sé si a lo mejor la primera vez que empezaste a hacer ejercicio, no, o sea, es algo que todo lo que produce resistencia, o sea, va a traer dolor, va a traer sufrimiento. Y lo que estamos hablando es que Dios, hay algunas cosas en su palabra
Porque fíjense que dice que esa disciplina parece ser causa de gozo, parece ser que no es causa de gozo, sino de tristeza, pero produce fruto apacible de justicia. Los que les gusta hacer ejercicio, ¿verdad? Después se gozan porque el ejercicio los fortalece, le quita la depresión, le sube las endorfinas, iba a decir la bilirrubina, pero no. El ejercicio ayuda, pero hermanos, sí. También el ejercicio de aguantar el pico, ¿verdad? Para comer o para hablar, también cuesta. Hay muchas disciplinas y eso es lo que estamos hablando, de que Dios, Jesús, padeció en la carne, porque Jesús era un hombre disciplinado. Usted va a ver, no estamos hablando de solamente lo que Él pasó cuando estuvo en la cruz. Estamos hablando de que cuando Él, mientras anduvo en la tierra, esos 3 años que tuvo de ministerio, después que fue bautizado por el Espíritu Santo, Él era un hombre disciplinado, donde su espíritu tenía control sobre su carne. Ay, ¿cómo usted lo sabe? Bueno, en la Biblia habla de las veces que después que Él estaba ministrando todo el día, sanando a los enfermos y predicando, Él se retiraba a orar. Porque si no, no había poder. Estamos hablando de cuando él ayunaba, él vivía una vida disciplinada, porque la disciplina también produce poder del Espíritu. Y estamos hablando también, imagínese usted, si él era un hombre que andaba en la voluntad de Dios, digo, él era Dios, pero también mientras anduvo en la tierra, anduvo como hijo del hombre. O sea que tenía las mismas tentaciones que nosotros tenemos. Pero él vivía en el Espíritu y por eso no pecó. Porque él vivía guiado por el Espíritu y él sometía su carne al Espíritu. Así que cuando nosotros hacemos esa disciplina, entonces se cumple lo que dice, porque el que ha padecido en la carne ha roto con el pecado. El que ha podido someter la carne, el que ha podido someter los deseos de la carne, rompe con el pecado. Así que llega un punto que Jesús quiere que nosotros vivamos de acuerdo como Él vivió. Nosotros tenemos que cambiar y elevar nuestra mentalidad y saber que si nosotros vivimos de acuerdo al Espíritu, nosotros, ¿sabes qué? No tenemos que pecar. Es que yo soy así. ¿Verdad? No es que yo soy así. Yo soy así. No, es que yo no puedo. Yo no puedo. Sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. No solamente para lo bueno, sino también para estas situaciones. Así que cuando nosotros podemos someter la carne, entonces rompemos con el pecado. ¿Para qué? Para vivir ese tiempo que nos queda en la carne, no en las pasiones de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Mire, hermanos, yo voy a seguir más adelante, ¿verdad? Vamos a ver qué dice aquí en 1 de Pedro 4, ahora el verso 3, ¿verdad? Y ahora voy con la versión de Palabra de Dios para Todos. Estamos en el mismo pasaje. Perdonen. Comenzamos con el verso 1 y 2, ahora estamos en el 3. Pero esta es otra versión y dice, ustedes... Y eso va para mí también, porque era Pedro, ¿verdad? Era apóstol Pedro hablándonos a todos nosotros. Dice, ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Santo. Alguien me dijo que iban a vender almohadas o sombrillas o algo para que no cayeran las paraguas. No, son bromas. Menos mal que no me han sacado una chancleta por ahí. Dice, chancletazo con amor, no. Pero mire, es la palabra, porque la palabra también, la palabra nos anima, pero también la palabra nos corrige. Y esta palabra es para nuestra corrección. Ahora bien, yo le cambiaría, en vez de ustedes ya han vivido suficiente, yo diría nosotros, ¿verdad? Porque yo tengo que saber y ustedes tienen que saber de que cuando Dios me da una palabra, me la está dando para mí primero. ¿Ok? Así que no, yo no estoy aquí como que, ay, yo soy la cheche de la película y Wonder Woman. Y no, yo todavía estoy luchando con eso y todavía yo quiero llegar a ese punto
como dice la palabra, llegar a la estatura del varón perfecto de Jesús. Pero dice, ustedes ya han vivido suficiente tiempo como personas que no creen en Dios. Y él sigue diciendo, entonces, él va a definir cuál es la conducta de una persona que no cree en Dios. Y dice, cometían pecados sexuales y hacían todo el mal que querían. Se emborrachaban, andaban en orgías, en parrandas y adoraban ídolos abominables. O sea, que lo que está diciendo es que una persona que cree en Dios no debe estar operando en ninguna de estas cosas. Porque aquí está definiendo el fruto o el resultado de lo que hace una persona que no cree en Dios. Porque si no, somos cristianos tibios. Con un pie el domingo aquí y los otros 6 días de la semana con el pie en otro lado. Y en Apocalipsis dice que a los tibios los vomitaré. Aleluya. Ahora bien, dice, pero ya ustedes no, ¿ok? Ya ustedes están andando como la gente que cree en Dios. Ya ustedes dejaron esa vida, gloria a Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Porque ya ustedes, Dios los redimió de esa vida, ya no vivimos más en eso. Amén. Dice, por eso, a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos en su vida perdida y desenfrenada. ¿Cuánto le ha pasado eso? ¿Verdad? Ustedes conocieron al Señor, de repente Dios ha hecho algo en su vida, los ha transformado, ya no tienen ese deseo de pecar, porque el Espíritu Santo, ustedes le dieron cabida, ya están viviendo una vida nueva. Pero ¿qué pasó con los compañeros de parranda y de rumba? Ay, ahora dicen no. Ahora dice, por eso a los que no creen, ahora les parece extraño que ustedes ya no se unan a ellos. Y por eso hablan mal de ustedes. Ay, santo, ¿cuántos hablan mal de ustedes? Ay, eso es aleluya. Ahora eres aleluya. Ahora, ay, no, ahora, cuando a mí, y eso que eres pastora. Gente de mi familia. Ay, que duele más. Y eso que eres pastora. No voy a decir. Ya eso. Pero el punto es, miren, ¿cuántos de ustedes se sienten bien cuando hablan mal de ustedes? ¿Tú te sientes bien? Yo puedo orar por ti. En nuestra carne, en nuestro deseo humano, nadie se siente bien cuando hablan mal de uno. Uno se siente mal. Y uno piensa, Dios mío, pero si yo estoy tratando de hacer las cosas bien contigo ahora. ¿Pero por qué? Si antes yo era el alma de la fiesta, y ahora lo que hacen es criticarme y hablar mal de mí. ¿Por qué? Déjame decirte una cosa. En el momento que tú abres tu corazón al Señor, en el momento que tú le entregas tu vida, yo no te voy a decir que todo se convierte, que no, todo es un mar de rosas. No. Es como si te hubieran puesto un target, un bullseye, un punto al blanco en la espalda. Es el enemigo ya, porque mientras tú estabas en esa vida de pecado, el enemigo te tenía agarrado. Y tú estabas bailando al son del enemigo. Pero una vez viniste a Dios y Dios te libertó y el poder de Dios te restauró y tú estás buscando más de Dios, entonces el enemigo no le gusta. Y va a usar las personas, aún las más cercanas a ti, a lo mejor tu mamá, tu tía, tu hijo, quién sabe, para hablarte mal y para tratar de alejarte de Dios. ¿Y sabes qué? Eso te hace sufrir. Porque nos ponemos tristes cuando hablan mal de nosotros. Especialmente si nosotros hemos sido buenos con las personas. Especialmente si nosotros los hemos bendecido. Y de repente están hablando mal de nosotros. Y mucho más si es nuestra familia cercana. Dice, ay, bendito, ahora se metió, aleluya.
Ay, bendito. Ay, bendito lo usamos en Puerto Rico. Esto. Como que, ay, Dios mío. Bueno. Pero mira lo que dice aquí en el verso 5. Pero hablando de los que hablan mal de ustedes, dice, pero ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios por lo que han hecho. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol aquí? No nos molestemos. No nos molestemos, porque ellos van a tener que rendir cuentas a Dios. No tenemos nosotros que tomar venganza, no tenemos que hacer nada. Bendice. Dice, bendecid a los que os maldigan. Bendecid. Tenemos que bendecir. Y dice, sigue diciendo, Él, y está hablando de Jesús, Él vendrá pronto a juzgar a todos. Miren, hermanos, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos aquí en la tierra, nosotros tenemos que tener una conciencia de eternidad. Lamentablemente los afanes de la vida, las cuentas, el pago de la casa, el pago del carro, el pago de esto, el pago del internet, el pago ¿de qué más? Dígame. El pago de Netflix, el pago de... Todo lo que debemos muchas veces nos desenfoca y entonces nos enfocamos en que estamos viviendo una vida en el presente. Y se nos olvida la eternidad. Y entonces dedicamos toda nuestra energía y todo nuestro tiempo para ganar dinero, para vivir una vida aquí, pero se nos olvida la eternidad. Y si nosotros comparamos la eternidad a los quizás 80 años o 90 años, o mi papá dice 120 años que él va a vivir, santo Dios, aleluya, oren por mí. Y al paso que él va, olvídate, ese tiene como 7 vidas, gloria a Dios. Doy gracias a Dios por mi papá, que está en California y regresa el miércoles. Imagínense, usted a los 81 años está en California viajando en casa de mis hermanos. Gloria a Dios. Pero nosotros tenemos que... Viste, me puse a hablar de otra cosa y se me fue. A la eternidad, gracias. Los afanes de la vida nos desenfocan para que solamente nosotros estemos como la gallina mirando hacia abajo. Esto es lo que tengo que hacer hoy porque tengo que pagar esto. Y se nos olvida ser como el águila que se remonta y mira los cielos y mira la eternidad. Si nosotros todos los días le pedimos a Dios, Señor, dirige mis pasos de modo tal que yo viva una vida en la eternidad, que yo sepa que lo que yo haga hoy va a afectar la eternidad. Piense que los 80 años que usted viva, o 90 o 100, son como si fueran 8 días comparado a la eternidad. Y si usted piensa eso, entonces, ¿qué es más importante? ¿Trabajar para la eternidad o trabajar para el día a día? Entonces nuestra conciencia tiene que cambiar. ¿De qué vale al hombre ganar el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué vale tantas riquezas, tantas mansiones, tantos carros, tantas cosas, pero no cumplimos el propósito de Dios en nuestras vidas? Y siempre le decimos, Dios, mañana. Ay, no, es que estoy muy ocupado. Mañana. Cuando Moisés vino donde el faraón, que vino, estaban las 7 plagas, Moisés le dijo, deja ir a mi pueblo. Y faraón le decía, no. Decía, dejaré a mi pueblo. Y vinieron las plagas. Y cuando venía Moisés y le decía, ¿quieres que ore para que quite las plagas? ¿Y qué le decía el faraón? Mañana. ¿Tú puedes creer eso? Mañana. ¿Pero eso es por qué? Porque el faraón de Egipto es prototipo del enemigo, o sea, todo lo que es mundano, todo lo que es la mundanalidad, todo lo que el mundo te llama. Pero nosotros, los que hemos conocido a Cristo, los que tenemos como Señor y Salvador, tenemos que pensar diferente. Amén, gloria a Dios. Porque si no, no hay diferencia. Si no, no hay poder. Si no, el poder que transforma no se manifiesta. Tenemos que ser diferentes. Dice,
Él vendrá pronto a juzgar a todos. ¿Quiénes son todos? Todos. Si nosotros tenemos eso al frente nuestro y te decías, ay, pastora, eso está fuerte. Hoy no me gustó, debí haberme quedado en mi casa. Pero si nosotros tenemos esa mentalidad y cambiamos nuestra mentalidad y decimos, lo que hacemos hoy afecta a mi eternidad. Y nos va a juzgar por nuestras obras. Miren, el pastor predicó hace como 2 o 3 semanas también un mensaje que tenía que ver con, hay que rendir cuentas. Y este mensaje también Dios me lo dio, pero es por un propósito, hay un propósito. Porque Dios está levantando en nosotros que cuando nosotros entonces tenemos una conciencia diferente y sabemos que tenemos que rendir cuentas, entonces vamos a dominar el poder del pecado sobre nuestras vidas. Y dice, por esta razón se les anunció la buena noticia de salvación a los que se dan por muertos. Son aquellos que la gente condena a muerte físicamente, pero Dios tenía planeado que ellos escucharan la buena noticia para que pudieran tener nueva vida por el Espíritu. Cuando yo leo esto me acuerdo lo que dice la palabra, que dice que lo menospreciado y lo vil escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos de ustedes que están sentados aquí, no tienen que levantar la mano, por supuesto, pero cuántos de ustedes que están sentados aquí, a lo mejor su familia ya los había dado por, eso no sirve, no puede hacer nada, no tienes remedio? A lo mejor estabas en las drogas, a lo mejor estabas en la pornografía, a lo mejor estabas en los vicios, a lo mejor estabas en la borrachera, a lo mejor estabas en las orgías y ya te habían dado porque ya no servía. Sin embargo, vienes a Dios, Dios te transforma, Dios te da vida nueva y esos mismos entonces son los que te dicen, no, no, pues esto se dañó ahora. Porque es así, porque es el enemigo tratando de separarte. Porque el enemigo siempre va a tratar de aplastarte. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versos 9 y 10, no está ahí. Dice que el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. La vida de Dios es mejor que cualquier gratificación instantánea. Todos esos placeres, todas esas obras de la carne te dan gratificaciones instantáneas, pero al final producen muerte, muerte espiritual y muerte física. Y siempre el hombre está, y cuando hablo de hombre, hablo hombre y mujer, está buscando cómo llenar el vacío, cómo llenar el vacío. Y cuando encuentra a Dios, entonces tenemos que mantenernos firmes. Mantenernos firmes. Gloria a Jesús. Aleluya. El salmista decía, David decía, obediencia quiero y no sacrificio. Y a cada uno de nosotros, Dios nos ha estado hablando en áreas específicas. Áreas que tenemos que renovar, áreas que tenemos que cambiar. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar? Él viene pronto. Amén. Y yo sé que Él lo dijo hace 2000 años que venía pronto y no ha llegado, pero viene pronto. Viene pronto, porque ahora los tiempos, todas las señales se están cumpliendo. Porque dice que en los últimos días el amor de muchos se enfriará, pero la ciencia aumentará. Y si tú comparas la ciencia yo recuerdo que cuando salió Facebook, tú no sabes, Will, porque en el 2009 fue que yo recuerdo que fue que hice mi cuenta de Facebook. ¿Y cuándo salió la internet? Déjame ver, eso fue en el 2000. Antes, pero no estaba disponible para todo el mundo. Era, por ejemplo, yo recuerdo en mi trabajo y eso, pero no era una cosa como ahora, que está disponible. Y yo recuerdo lo primero era AOL, ¿se acuerdan? El sonido ese que hacía a los 90, sí. Pero si comparamos de los 90 a para acá,
como la ciencia ha aumentado vertiginosamente en solamente 30 años, y cuando vemos que hay un conflicto en Europa, que lleva ya ¿cuánto? Como 9 meses o 10 meses, y seguimos como si, pues, mientras no tienen la Tercera Guerra Mundial, seguimos en nuestra cosa. Pero el punto es ese, que nosotros tenemos que estar más apercibidos de los tiempos. No podemos dejar que los afanes diarios y las situaciones diarias y las situaciones mundanas nos quiten la perspectiva de tener la vista arriba como el águila y no andar como las gallinas todo el día. ¿Qué hacen las gallinas? Escarbando para buscar gusanos, escarbando para buscar su pan diario. ¿Pero qué dice el Padre nuestro? Que nos da el pan de cada día. No tenemos que escarbar, tenemos que ser como el águila y remontar y ver siempre la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios. Vamos a 1 de Pedro 4. Estamos en el mismo pasaje. Sí, el mismo pasaje. Versos 7 al 9 dice, habla entonces de los dones de Dios. Y mire, yo quise leerlo completo porque lo que pasa es que a veces cuando sacamos un pedazo tenemos que ver de que hay algo antes y algo después. Y, por ejemplo, estas cartas, cuando los apóstoles la escribían, en este caso Pedro la escribió, Pedro no escribía la carta diciendo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 o capítulo 4. Pedro la escribió como una carta. Cuando usted escribe una carta, usted no le pone capítulos, ¿verdad? Así que es importante que muchas veces cuando leemos estas cartas, leamos lo de antes y lo de después, porque todo tiene un sentido y un orden. ¿Ok? Así que entonces ahora viene y dice, cuiden bien los dones de Dios, porque Dios a cada uno dio dones. Pero fíjese que está viendo un orden y está diciendo, primero, dejen ya la pasada manera de vivir. Primero, demuestren de verdad que ya la obra del pecado está rota en ustedes. Entonces los puedo usar como quiero. Y entonces dice, y fíjense, nuevamente repite en el verso 7, el final de todo está cerca. Así que manténganse sobrios y sepan controlarse. Eso los ayudará a orar. O sea, básicamente cuando oramos, tenemos que mantenernos en oración para podernos mantener sobrios y para podernos controlar. Porque la misma palabra dice que Dios no me dio espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que basta de decir, es que no puedo. No. Diga el débil, fuerte soy. Di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Di, yo tengo dominio, autoridad sobre el pecado en mi vida. Porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. El Espíritu Santo quiere usarnos a cada uno. Y no importa si llevas 2 meses, o llevas 2 años, o llevas un siglo. Porque lamentablemente hay personas que llevan 3 meses que están buscando más a Dios que algunos que llevan 4 años. Porque no depende del tiempo, sino depende de la actitud de nuestro corazón y de cómo nosotros permitimos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas. Que no se enfríe ese primer amor. Dice en el verso 8, y sobre todo, ámense profundamente, porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas. En la Reina Valera dice que el amor cubre multitud de pecados. Imagínense si el amor cubre multitud de pecados, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, a Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué maravilloso. Dice también, reciban a todos en su casa sin quejarse. Hay otra versión que dice que como que no estés hablando mal en tu casa de los otros. Ay, santo. Y a veces todo se nos va a la lengua un poquito, ¿verdad? A veces se nos va. A veces se nos va la lengua, pero tenemos que estar conscientes. El amor cubre multitud de faltas. El amor te molestas y te molestas. Mira lo que me dijo y mira lo que me hizo y mira.
Pues no mires, míralo a través. Dice, Señor, ayúdame a verlo como tú lo ves. Ayúdame a ver esa persona como tú la ves. Ayúdame, Señor. Porque el amor de Dios. Ay, pero yo no puedo perdonarlo. No, tú no. Ciérrame la puerta, por favor. Tú no. Pero el amor de Dios dentro de ti puede perdonarlo. El amor de Dios dentro de ti puede perdonar. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver que habla de los dones. Dice aquí en el verso 10, cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes, aun si es tu primera vez aquí, cada uno de ustedes, porque Dios te formó desde el vientre de tu madre. Y cuando Dios te formó y te creó, ya Él te creó, te dio los dones. Y dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás. Fíjense, entonces, rompemos con el egocentrismo. El egocentrismo es aquello que me dice primero yo, segundo yo, tercero yo. Yo tengo que trabajar, tengo que hacer esto porque tengo que tener mi buena casa, que tengo que tener mi buen carro, tengo que tener esto, tengo que tener lo otro, bla, 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 bla. Para mí, para mí, para mí. Y no hay nada malo con tener una buena casa o con tener un buen carro. No hay nada malo con eso, pero tenemos que servir a los demás. Tenemos que entender que Dios nos dio dones y nos dio aún nuestras finanzas para poder bendecir la obra, para poder bendecir a otros. ¿De qué vale que trabajes tanto y tanto y tanto y cuando vayas allá al frente del maestro? Mi deseo es que Dios me diga, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero déjame decirte que uno de los dones que Dios te dio, aparte de los dones espirituales, son las finanzas que tienes en el banco. El ingreso que trabajas. Entonces, ¿de qué vale que pagues tu casa, tu carro, todo eso? Pero no das en la iglesia. No das para la obra. No ayudas al pobre necesitado. Y no eres obediente a Dios con tu generosidad. Llevas 5 años dando siempre la misma ofrenda misionera mensual. Yo estoy tranquila porque yo tengo que dejar que baje. Que baje. Mire, yo vengo de un pueblo en Puerto Rico que se llama Fajardo. Y a los que vienen de Fajardo, Puerto Rico, ¿ustedes saben cómo le dicen? Los cariduros. Así que miren. Ya el Señor sabe que cuando Él me dice que tire un marrón, digo, está bien, sí. ¿Qué vale al tigre una raya más? Pero también lo que pasa es que la misma palabra dice que Dios al hijo que ama disciplina. Amén. Y también hay otra palabra que dice que las palabras de un pastor son como clavos hincados. ¿Cuántos han sentido un clavo? ¿A cuántos le han hincado un clavo? ¿Ah? Duele, ¿verdad? Duele. Pero es nuestra responsabilidad. El mensaje tiene que ser, nosotros tenemos que predicar la palabra completa. No solamente lo que te dice, sí, Dios te ama. Dios te ama, pero Dios quiere que cambies. Amén. Dios quiere que renueves tu vida. Dios quiere que cumplas en todas las áreas. Y Dios quiere que te hagas libre del cangrejo en el bolsillo. Dile que está a tu lado. Deja el cangrejo del bolsillo. Todos saben lo que es un cangrejo, ¿verdad? Le voy a explicar, mire. Usted tiene el bolsillo y el Señor le dice, vamos a dar los diezmos y la ofrenda. De repente usted mete la mano en el bolsillo, ¡ay! Y le pica y no saca el dinero. Así que tenemos que dejar el cangrejo. Tenemos que dejar el cangrejo fuera.
Hay personas que, no estoy hablando de nadie de aquí por si acaso, ni nadie que está en la casa tampoco. O sea, estoy hablando de hace tiempo. Personas que han venido, ay, pastora, ore por mí, porque es que, tengo unas situaciones financieras, qué sé yo qué. Pero entonces, yo sé que se metieron en una casa que no podían pagar. Yo sé que no dan en la iglesia. Yo sé. Y yo puedo orar por ti, pero yo creo que te conviene más que te dé el consejo de la palabra. Porque yo puedo orar, pero si no hay cambio, y si no hay, porque las promesas de Dios son condicionadas. Repetimos, mi Dios puede suplir a todo lo que me hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero se nos olvida todo lo que dice antes. Y se nos olvida todo lo que dijo Pablo. Cuando le decía a los corintios, mira, que aparten cada día de la semana. Y no solamente estamos hablando, fíjense que empecé hablando del estilo de vida. Porque hay gente que dice, no, pastora, pero es que yo no puedo, porque es que yo gano poquito. Y no puedo dar. ¿Por qué? Porque tengo que pagar el agua, la luz, la casa. ¿Está bien? Pero entonces no le pidas a Dios que Él te ayude. Ahora, si tú pones primero a Dios, y mira, hermano, esto yo se lo estoy hablando porque nosotros lo vivimos. Y lo vivimos desde mucho antes de ser pastores. Por eso es que puedo pararme aquí con tranquilidad y hablárselo. Y al final de cuentas, usted hace lo que usted entiende, ¿verdad? Porque eso es algo entre usted y Dios. Pero yo le tengo que enseñar el consejo completo de parte de Dios. El consejo de la palabra. Y la realidad es que no podemos pedir cosas de Dios que nosotros no estamos dispuestos a dar de Dios. Cuando hablaba de Deuteronomio 28 y hablaba de las bendiciones de la obediencia, todas las promesas estaban condicionadas a la obediencia. Decía, prestarás y no tomarás prestado. Pero cuando entonces somos desobedientes, entonces dice que nosotros seremos la cola y no la cabeza. Y nosotros entonces estaremos en deuda. Entonces quizás no entendemos que la razón por la que en medio de una inflación no prosperamos como iglesia es porque no estamos siendo obedientes en las cosas que Dios nos está pidiendo. Porque entonces somos como la ola del mar que va y viene. Somos inconstantes. No, pero la cosa está apretada, tengo que dejar de dar. Y se nos olvida que el que nos dio las finanzas es Dios. El que nos da el poder para trabajar es Dios. El que nos da la sabiduría para trabajar es Dios. Y yo no estoy diciendo que no significa que no vas a tener situaciones financieras. Porque sí, el pastor y yo vamos a cumplir 28 años de casados el 7 de enero. Amén. Y por 28 años, nunca, y lo puedo decir delante de Dios y delante de ustedes, nunca nosotros hemos dejado de dar más del 10% de nuestro ingreso bruto. Una persona me dijo, no, yo no tengo que dar porque lo que pasa es que yo recibo del Seguro Social y ya yo diezmé de eso hace 10 años. La palabra dice, de lo recibido de tu mano te damos. Pero volvemos, si tú quieres justificar no dar, el problema está en el corazón. No, porque eso me dio... Miren, hay gente también que no da, porque dice, yo no voy a dar porque esos chavos son para el pastor. Yo no quiero que el pastor viva de mí. Oye, pero que mucho te gusta cuando el pastor viene y llora y el poder de Dios se manifiesta, ¿eh? Porque sabes que el pastor ni yo vivimos de ti, vivimos de Dios, porque Dios es nuestro proveedor. Pero Dios estableció en la palabra que se trajeran los diezmos al alfolí. ¿Para qué? Para ministrar para los levitas, para los sacerdotes, para el pobre, para el necesitado. Así que sabes que sí es bíblico. Sí, el pastor de aquí tiene un salario, sí.
Nosotros todos los años ofrecemos los reportes. En febrero de este año, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieron cuando dimos los reportes? ¿Verdad? Y en febrero de este próximo año también lo vamos a hacer. Pero la palabra dice que el obrero es digno de su salario. Ahora, ¿cuántos jóvenes hay aquí que estuvieron ayer en la actividad? ¿Verdad? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos dan gracias a Dios por la obra que Willy y Fran están haciendo? ¿Cuánto más efectivo ustedes creen que podrían ser Willy y Fran si estuvieran a tiempo completo en el ministerio? ¿Y por qué no pueden estar a tiempo completo? ¿Pero por qué? Porque la gente no da. Porque la gente da ofrendas misioneras. Y justifican la falta de generosidad. Digo, los que dan. Porque hay algunos que no dan. Que el cangrejo está ahí. Y tienen a lo mejor 1000 justificaciones teológicas por qué no dan. Y ustedes váyanse con ustedes sigan con sus justificaciones teológicas, pero no va a recibir la bendición de Dios. Ay, pastora, pero es que no se supone que usted esté predicando un mensaje tan fuerte hoy. Se supone que sea un mensaje de acción de gracias. De que empezó la Navidad. ¿Por qué? Ay, Dios mío, qué fuerte. ¿Dónde está el pastor? ¿Cuándo viene, pastor? Regrese pronto. Ay, gracias a Dios que llevaba 4 meses sin predicar. Gloria a Dios. Miren, hay personas que dicen, yo solo voy a dar si es para el edificio nuevo. Ah, ok. Y mientras tanto, ¿cómo se paga la luz? ¿Cómo se paga la renta? ¿Cómo se pagan los sandwichitos que nos comemos todos los domingos? ¿Ah? Mire, la presencia de Dios no se compra ni se paga. Lo que aquí se experimenta es el resultado de años de consagración. Ni el pastor ni yo necesitamos su dinero. Ni Dios necesita su dinero. Usted es el que necesita ser generoso para que entonces usted pueda recibir la bendición de Dios por causa de la obediencia. Porque Dios siempre nos ha bendecido y nunca nos ha faltado porque nosotros somos obedientes. En el 2015, noviembre 17, algo así, del 2015, mi esposo y yo nos quedamos sin trabajo. ¡Pum! Noviembre, o sea, justo antes de la Navidad, con 3 niños pequeños. 2015, ¿verdad? Hace 7 años, o sea, el mío grande, 23 menos 7, 16. Ah, tenía 16 él. Pero los otros tenían 13 y 12. Pequeños. Con sus listas de regalos de Navidad. Y en esa época era uno de los pies, o el Xbox, o no sé qué. Y en el sitio donde estamos, nos dieron solamente 2 semanas de salario. O sea que solamente teníamos noviembre cubiertos. O sea que no teníamos para diciembre, no teníamos para enero. Dice, Señor, ¿y ahora qué hacemos? Pero no nos preocupamos porque nosotros sabemos a quién le servimos. Y porque nosotros hemos depositado en la cuenta. Dice, haz tesoro en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque nosotros nos casamos en 1995 y vivimos muchos años en una casa buena, pero no era una casa de nosotros, pero era una casa que no teníamos que pagar renta, era de la familia de mi esposo, era una casa que nadie la estaba usando y una bendición, y hasta fue de bendición por un momento dado a mis padres y después a otras familias. ¿Qué era la casa que me gustaba? No. Estamos hablando que era una casa que tenía como 50 años, pero eso sí, no había huracán que soplara esa casa.
las ventanas Miami. Yo no sé cuántos saben las ventanas esas Miami blancas, que no hace falta tormentera. ¿Ok? Y mientras todos nuestros amigos compraban sus casas nuevas y sus carros caros, nosotros heredamos un carro que era, yo le llamaba la lechona porque era gigante. Era del abuelo de Eric. Y bendito, yo ponía los 3 nenes y sudaban porque mira, no era una minivan que tiene doble aire, no, eso era que llegábamos a la iglesia. Entonces mi esposo llegaba primero, porque él era pastor de adoración. Llegaba primero y yo tenía que bajar. Yo vivía en un segundo piso con los 3 muchachos para ponerlos en el carro, para ponerlos en el car seat, para... Ustedes saben. Pero lo hacíamos con gozo. Y en un momento dado, o sea, todo lo que nosotros aprendimos a que nada de lo que tenemos es de nosotros. Llegamos aquí a Tampa y nos habían dado una palabra y nos habían dicho, 5 años antes nos habían dicho, que Dios nos iba a catapultar. Como una catapulta nos iba a lanzar. Pero yo no sé cuántos de ustedes saben que cuando una catapulta, ¿qué pasa? Para poderla lanzar, ¿qué hacen? La jalan para atrás. Y mire, hermano, eso pasó como cuando Elías, ¿verdad? Que vino la sequía y todo se cerró. Y estamos hablando que mi esposo y yo somos profesionales. Mi esposo tiene 2 bachilleratos, uno en música y uno en contabilidad. Yo tengo un bachillerato en ingeniería, una maestría en empresa. Estamos hablando que 2 profesionales no conseguíamos trabajo. Pero es que se estaban secando los pozos. Dios nos estaba sacando para atrás. Los pozos se secan, pero es porque te van a catapultar. Gloria a Dios. Así es, amén. Gloria a Dios. Y cuando ya yo estaba con un coraje, yo tenía un coraje. Dios sabe de los corajes que me dan con él, pero ya no, ya estoy más mansa. Dios, gracias a Dios que Dios me ama. Yo decía, pero Dios mío, porque mi esposo ya había ido a una segunda entrevista en el IRS allá en Puerto Rico y qué sé yo qué, y de repente, pum, no se dio. Yo le dije, bueno, pues entonces está bien, busca trabajo en Estados Unidos. Pues yo no me quería ir de Puerto Rico. Y no pasaron 2 semanas, apareció una entrevista, nos volaron para acá y literalmente como una catapulta llegamos a un lugar donde a mi esposo nos pagaron los pasajes, nos pagaron la mudanza, nos pagaron 2 semanas en un hotel mientras buscábamos casa y le estaban pagando un salario full time a mi esposo, que eso jamás en Puerto Rico ocurrió. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Verdad? Pero les digo eso porque nuestra mentalidad siempre fue la eternidad. ¿Qué voy a hacer con los dones que Dios me dio? Y aún llegamos aquí a Tampa y estuvimos casi 8 años viviendo alquilados. Y yo siempre pensaba, ay, Dios mío, algún día tendré una casa. Yo tengo 55 años y hace 3 años es que nosotros pudimos comprar nuestra primera casa. Y damos gloria a Dios, pero ¿sabes qué? Si Dios me pide que la venda ahora mismo, si Dios me pide que venda los carros, si Dios me pide que venda todo y lo entrego a la obra, lo hago feliz de la vida. Porque la casa, ¿sabes qué? Después de tantos años que decía, tendré mi casa. No me llena. Es bonita, pero no me llena. Porque lo único que me llena es la presencia de Dios. Lo único que me llena es usar el don que Dios me dio para servir a los demás. Pero ¿sabes qué? Eso incluye también las finanzas. Dice que mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y hasta que el pueblo no pueda derrocar el ídolo de la avaricia y del dinero, no va a haber la bendición de Dios. Vamos entonces, vamos terminando ya. Volvemos, dice, cada uno de ustedes recibió un don espiritual que debe ser utilizado para servir a los demás.
Así serán buenos administradores del generoso amor que Dios les ha dado en tantas formas. ¿Cuántos han recibido el generoso amor de Dios? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice, el que hable de acuerdo con las palabras de Dios. El que sirva con el poder que Dios da. Que todo lo que hagan sea para alabar a Dios por medio de Jesucristo, a quien pertenecen el poder y la gloria por siempre. Amén. Mire, yo doy gracias a Dios por cada uno de los miembros del Team Brilla. Y yo sé que hay otros que van a querer unirse y se van a poder unir. Pero los que están ahora mismo, doy gracias a Dios. Mire, esta semana nosotros tenemos una persona que viene y limpia. Pero parece que la cogió de vacaciones. No nos dijo que se iba de vacaciones. Y cuando llegó, y nosotros vimos, y entonces recuerden que el fin de semana pasado tuvimos actividad sábado y domingo. O sea que estaba el doble de sucio. Y cuando llegué, yo dije, honestamente me quiso quitar el gozo. Pero después dije, no. Yo voy a predicar. Y gloria a Dios porque cada uno barrieron, limpiaron baños, Joel hasta le pasó la escoba a la silla, así que perdón, ¿verdad? Sí. Paola, ¿verdad? También le pasó el rolillo. De Gisbel limpió el baño. Tato sacó las basuras. Francesca mapeó. Y nadie se quejó, lo hicieron con gozo. Eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué? Para que ustedes vinieran y se sentaran y lo encontraran limpio, ¿verdad? Qué bueno, porque cuando yo llegué, yo lo vi, yo dije, ¿qué es esto? Yo no. Me porté bien, ¿verdad, Luis? Sí. Gracias. Miren. Con esto terminamos. Primera de Pedro 4, verso 12. El título que le ponen a esa carta, a ese párrafo, es Glorificando a Dios en el sufrimiento. Dice, estimados hermanos, no se sorprendan con la dolorosa prueba por la que están pasando como si fuera algo extraño. Más bien, alégrense de compartir los sufrimientos de Cristo para que estén llenos de alegría el día en que Él aparezca en su gloria. ¿Y qué sufrimiento estamos hablando? Estamos hablando de que vamos a ser vituperados, vamos a ser calumniados, vamos a ser ultrajados y vamos a tener que morir a la carne. Vamos a tener que romper con patrones que nos enseñaron. Vamos a tener que romper con la avaricia. Vamos a tener que romper con los ídolos. Y vamos a tener que decirle, Dios, no solamente tú eres mi Salvador, pero también eres mi Señor. Y eres el Señor de mis finanzas, eres el Señor de mi vida, eres el Señor de toda mi familia. Amén. Así que dice, si otros los maldicen por causa de Cristo, ustedes son afortunados porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ustedes. Ese es el sufrimiento que está hablando, cuando por causa de Él nos maldicen o nos vituperan. Y dice, si son asesinos, ladrones o delincuentes, o si se meten en asuntos ajenos, merecerán sufrir y pasar vergüenza. O sea que el apóstol Pedro es claro, dice, si los maldicen o los difaman mintiendo, no hay problema. Pero si están haciendo las cosas malas, sí hay problema. Y dice, pero si alguno de ustedes sufre por ser cristiano, por obedecer a Cristo, por seguir su vida, no se avergüence, más bien agradezca a Dios por llevar ese nombre, porque ya es hora de que empiece el juicio que comenzará con la familia de Dios. ¿Cuántos que están aquí son parte de la familia de Dios? Este mensaje es una advertencia. Ay, ¿por qué me está pasando esto? Ay, ¿por qué yo no prospero? ¿O por qué no salgo? ¿O por qué Dios no me sana? Miren. ¿Obedeciste a Dios en lo último que te pidió? Ah, ya Dios no me habla. ¿Lo obedeciste en lo último que te habló? Lo que pasa es que a veces tenemos selective hearing. Audición selectiva. Solamente lo que nos gusta. Eso es así. Ahora bien, dice,
Y si empieza primero con nosotros, ¿qué les pasará a los que rechazan la buena noticia de Dios? El juicio empieza en casa, porque necesitamos estar limpios para brillar y para poder llevar el evangelio a toda criatura, para poder cumplir con la gran comisión. Dice, si resulta difícil que justo se salve, ¿qué pasará con el que no teme a Dios y está lleno de pecado? Así que los que sufren por obedecer a Dios, que se pongan en manos de Él, su Creador, y sigan haciendo el bien. Amén. Así que por eso es que sufrimos por obedecer. Amén. Sufrimos por obedecer. Yo te quiero decir en esta hora que esta palabra que hemos traído, lo hemos hecho en obediencia a Dios. Y en realidad es mejor, honestamente, es mejor traer un mensaje de motivación y traer un mensaje que es un mensaje que te suba. Pero esa no es la asignación que Dios me dio a mí. Lamento decirles que Dios me dio la asignación de corrección. Me puso como pastora junto a mi esposo, que es el pastor. He resistido ese llamado por más de años, muchos años. Pero ya lo tengo que aceptar. Y por causa de eso, bájame el volumen, por favor, de los pads. Por causa de eso, hemos sido vituperados. Hemos sido difamados. Pero ¿sabes qué? Estoy dispuesta a seguir sufriendo por obedecer. Yo te pido que si en esta hora algo te ha hablado, yo te pido que tú repitas esta oración conmigo. Y vamos a ponernos todos de pie. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Y cuántos de ustedes se les duele el corazón cuando ustedes tienen la respuesta para el problema que su hijo está pasando, pero su hijo no lo quiere escuchar? ¿Y sabe por qué? Porque Dios puso el corazón de Él en nuestro corazón. Y asimismo Dios se duele cuando ve la falta de entrega, cuando ve la rebelión de su pueblo, cuando ve la falta de obediencia. El apóstol decía, deberían ser ya maestros, pero siguen siendo niños fluctuantes que necesitan la leche. El corazón de Dios. Pero Dios es un caballero. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. No podemos llamarle a Dios Padre y no obedecerlo.